La base, subirlo en línea y ahora nos vamos a donde tenemos las diapositivas. Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí se Y ve, listo, muchas gracias. pero no se ve en presentación, solamente se ve, Se ve no se ve eh, en presentación. aquí le vamos a poner presentación. Ahí ya se ve. Sí, Vamos a ver, muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es José Correa Basurto. Yo, un servidor, me he dedicado, pues ya llevo casi 20 años usando herramientas in sílico, sobre todo para el diseño y desarrollo de nuevos fármacos y nanovacunas. Tenemos ahí unas 16 patentes, varios artículos, formación de recursos humanos. Este, Voy a apagarles un poquito mi video para no tener tanta interferencia de sonido. Y bueno, les comentaba, nosotros pues nos hemos desenvolvido en el campo de la informática, pero todo esto focalizado en el sector farmacéutico. Y bueno, una de estas áreas importantes es sobre todo la toxicidad y particularmente la toxicidad, en este caso de impurezas. Recientemente por ahí hay unas instancias como la llamada ICH, International Council of Harmonization, que es una instancia internacional que regula a la FDA, a la EMA, a todas las instancias que tienen que ver con la regulación del sector farmacéutico. Entonces, esta instancia por ahí publicó hace unos años que los estudios in silico eran válidos para hacer sobre todo determinación de toxicidad de moléculas, particularmente de moléculas que provienen de impurezas de medicamentos. ¿Por qué? Porque, bueno, están tratando de proteger mucho el uso de animales, de usar herramientas que finalmente están validadas con datos experimentales. Todos los datos, muchos de los datos tóxicos, o mejor dicho, todo aquello que tiene estudios de toxicidad, se van depositando en bases de datos, artículos científicos, bases de datos muy especializadas, de toxicidad, y todo eso va nutriendo herramientas de informática, incluyendo las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, pues eso está ayudando a que actualmente ya no se tenga que hacer una dosis letal 50 en ratoncitos o en rata, sino ahora con herramientas de este tipo, pues se pueda predecir la toxicidad aguda de las sustancias, se puede predecir si es o no teratogénica, carcinogénica, si es o no mutagénica. Entonces, fue por eso que nosotros en Farbio nos hemos dedicado mucho a estos servicios. Actualmente estamos trabajando con algunas empresas que les interesa determinar la toxicidad, pero ahora en sílico, en las impurezas de sus medicamentos. Les voy a platicar un ejemplo de una molécula que nosotros tenemos desarrollada en el Instituto Politécnico Nacional. Es una patente que pertenece al Politécnico y que nosotros por ahí hicimos unos estudios de degradación obteniendo una impureza, la cual se genera por fotosensibilidad. Y de esta les voy a dar, digamos, que un pequeño ejemplo. Entonces, voy a moverle aquí a ver si me deja avanzar. A la siguiente, aquí estamos. Miren, aquí les voy a hablar de una molécula que se llama sulfadiazina. Y esta sulfadiazina, así como la gran cantidad de medicamentos, generan muchísimas impurezas. Muchas de estas impurezas se han aislado, se han reportado y la gran mayoría está en una base de datos que se llama PubChem.
Entonces, al ver la molécula tan sencilla, cualquiera diría, bueno, pues es que esta, una molécula pequeña, como que no se ven muchas posibilidades de hacer varios fragmentos, y no, efectivamente, esta molécula puede ser degradada, al romperse enlaces en diferentes niveles. Entonces, aquí ustedes pueden observar la gran cantidad de fragmentos o de fracciones moleculares que pueden ser generados y que de todos estos están reportados en Bootcamp. Y eso aquí nada más es la degradación de la molécula, porque hay algunas otras que incluso reaccionan con los excipientes o incluso algunas otras reaccionan hasta con los materiales de empaque. Aquí tenemos todas las posibilidades de medicinas que pueden estar en diferentes materiales, en diferentes excipientes y pueden ser incluso expuestos a diferentes condiciones. Por eso algunos están en ámbar porque son fotosensibles, algunos deben de estar a cierta temperatura porque se degradan hacia ciertos rangos de temperatura, deben de estar a cierto pH porque las condiciones ácidas y alcalinas degradan a las moléculas, deben de estar no expuestas a radicales libres. Entonces, hay una serie de factores que pueden favorecer o potencializar la degradación de las moléculas. Abajo en cada diapositiva voy poniendo también las citas por si alguien quisiera consultar algo. Les decía, esta presentación se sube en YouTube por si después quieren repetirlo. De todas formas, volver a ver la presentación. De todas formas, pues pueden ir poniendo en el chat sus preguntas o sus dudas. Al final también daremos un espacio para preguntas. Y bueno. ¿Por qué se rompen finalmente las moléculas? Las moléculas, cada unión átomo-átomo tiene una, digamos, el rompimiento de un enlace átomo-átomo se mide en kilojoules o kilocalorías. Por ejemplo, podemos tener un enlace hidrógeno-carbono, un hidrógeno-nitrógeno, un carbono-carbono. Y ustedes aquí con esta tablita se pueden dar cuenta de cuáles son los enlaces átomo a átomo que pueden ser más susceptibles de ser rompidos o de ser disociados. Aquí tenemos una representación donde finalmente tenemos una gráfica que en el eje de las ordenadas representa la energía y en el eje de las abscisas la distancia. Y bueno, pues como nos lo han ilustrado, siempre nos lo han enseñado, los enlaces átomo-átomo de manera covalente están como si fueran, aquí comparten electrones y deben de estar sus núcleos a cierta distancia. Si sus núcleos están a una distancia muy cercana, esa energía tiende a subir. Si su distancia es óptima, es una energía mínima. Y si estos se estiran lo suficiente, que puede ser eso condicionado por temperatura, pues la energía llega a incrementarse de nuevo, pero puede llegar un momento en el cual se disocia. Entonces aquí tenemos en esta tablita de manera general, cómo están representadas esas energías y sobre todo las energías que son necesarias o que tienen que inyectarse para romper un enlace átomo a átomo. Con esta información que ha sido obtenida de manera experimental, pues se pueden hacer incluso predicción de degradación de moléculas. Todo esto alimenta software, herramientas de inteligencia artificial y una vez que tenemos una molécula en dos y en tres dimensiones, podemos predecir de manera teórica cómo va a ser su patrón de degradación. La degradación de las moléculas puede ser forzada de manera artificial, con luz, con temperatura, con humedad, con condiciones ácido-base, en condiciones de estrés oxidativo. Aquí se usa mucho el peróxido de hidrógeno. Estas condiciones pues varían de acuerdo a la presentación física de la medicina, si es en sólido, si es en solución, si es este, eh, el- un producto a manera de prodroga, por ejemplo. Entonces se toman una serie de condiciones que van haciendo que se someta, de acuerdo a sus propiedades físico-químicas de la medicina, a las diferentes condiciones. Pero en general son cuatro las más importantes. Les decía la exposición a la luz UV-Vis, la temperatura, ácido base y las condiciones de radicales libres. Entonces son las principales que se exploran, de hecho, en moléculas nuevas es algo que se tiene que estudiar,
porque muchas ocasiones en los laboratorios diseñamos moléculas, las sintetizamos, las ponemos en cultivo celular y nunca hicimos estudios de degradación. Y la verdad, esto, como ustedes pueden observar, es algo muy importante porque una molécula a veces puede degradarse casi hasta nada más con ponerla en un suero o en condiciones de agua común y corriente. Entonces, por ahí con los alumnos, pues en algunas ocasiones logramos promover que si hay una nueva molécula antes de llevarla al cultivo celular, pues hagamos también este tipo de estudios de degradación forzada. Bueno, ¿cómo se identifica una impureza? Una impureza de un medicamento, inicialmente los laboratorios identifican esas señales extrañas como picos que pueden correr en un HPLC-V bis, por ejemplo, tienes un HPLC-V bis de un preparado tipo medicina que te va a dar un patrón característico, pero cuando te empiezan a aparecer señales por ahí extrañas, eso les llama la atención y sobre todo porque las instancias regulatorias solo tienen un porcentaje de impurezas permitido. Si un laboratorio quiere vender, por ejemplo, un producto y muestra el patrón de HPLC normal y después muestra el que tiene la impureza, pues entonces no debe de rebasar cierto porcentaje. Y si es que lo rebasa, hay que hacer estudios a esta señal. Y algo que estamos haciendo ya de manera conjunta con unos colaboradores que se dedican a lo experimental es que estamos aislando estas impurezas. Nosotros las aislamos, hacemos el cromatograma, aislamos la impureza y una vez que la aislamos, después la sometemos a espectrometría de masas, que es una de las técnicas, digamos, que de mayor precisión. ¿Por qué? Porque la espectrometría de masas finalmente te va a dar la relación masa-carga del ion molecular que corresponde a esa impureza. Entonces, se aísla por HPLC, se somete a espectrometría de masas y de esa manera yo ya tengo los iones moleculares y teniendo la información de esta impureza, ahora sí me puedo dedicar a hacer estudios de toxicoinformática. ¿Qué es lo que hacemos una vez que tenemos nosotros bien caracterizada esa molécula químicamente? En este caso hablo de espectrometría de masas, pero también en ocasiones es necesario meter infrarrojo, si es posible resonancia magnética nuclear. Sin embargo, casi la gran mayoría de moléculas pueden ser determinadas por espectrometría de masas, sobre todo moléculas orgánicas. Este, Después de eso nos vamos, una vez que tenemos ya la posible impureza, nos vamos a buscar su relación masa-carga, una base de datos que seguro ustedes conocen que se llama PubChem. También tenemos que irnos a PubMed para buscar toda la literatura posible de esa molécula porque nos interesa cierta información. Por un lado, nos interesa ver si esa molécula está reportada, si esa relación masa-carga corresponde al del espectro observado experimentalmente. Y por otro lado, en PubMed también tenemos que ver si hay una dosis letal 50 en rata, por ejemplo, que es la que nos ayuda a determinar ciertos parámetros que ahorita comentaremos. ¿Qué se obtiene o qué se sabe a nivel toxicológico de las sustancias? Bueno, las sustancias son nefrotóxicas, neurotóxicas, cardiotóxicas, hepatotóxicas, pero sobre todo recientemente se ha buscado mucho y se ha sido muy cauteloso en el aspecto de la carcinogenicidad, de la mutagenicidad, que son dos factores importantes muy asociados sobre todo al cáncer. Entonces, estos son parámetros que se han venido estudiando en ciertas plataformas y que en el sector farmacéutico pues tiene mucha cautela con este tipo de efectos, digamos que tóxicos. Y las herramientas que actualmente se vienen ocupando pues son herramientas que predicen todo esto. Estas predicciones que se hacen en herramientas in silico, bueno, es importante considerar que las herramientas in silico son nutridas con datos experimentales que han reportado otros autores y que cuando tienes un farmacóforo o una molécula con cierta semejanza estructural, que ya sabes que es mutagénica, pues entonces tus predicciones pueden también sugerirte. Y de acuerdo a la similitud con esa molécula que experimentalmente está reportada, en mucha literatura, pues entre más semejanza estructural química tenga, tiene mayor posibilidad de ser mutagénica, por ejemplo. Entonces, eso es algo importante, mencionar que
de la gran diversidad de moléculas, de todas ellas hay datos experimentales y que cuando hay un producto de degradación, si ese producto de degradación se parece a alguna molécula ya mutagénica previamente reportada, como es el caso de las nitrosaminas recientemente están saltando importantemente a las instancias regulatorias, donde ahorita están pidiendo que se exploren todos los medicamentos que puedan ser susceptibles de generar nitrosaminas. Ejemplo de eso es que no hace poco fue retirado la ranitidina. Y así, todo eso, pues, es con el propósito de que no lleguemos al humano con una medicina que tenga un nivel de productos de degradación que pudiesen ser tóxicos y dañinos para su salud. ¿Qué se estudia a nivel de toxicidad? Bueno, a nivel de toxicidad de moléculas se estudia, por un lado, es importante tener la dosis letal 50. Muchas de estas moléculas de degradación no tienen ese dato reportado, sin embargo, hay predictores de esa información. También, una vez obteniendo esa información de la dosis letal 50 en rata vía oral, se pueden obtener algunos otros parámetros como la dosis en la cual se observan la mínima cantidad de efectos adversos y la dosis donde de plano no se observa ningún efecto adverso. Entonces, estos son algunos de los parámetros que se tienen que estar midiendo para las moléculas que sean producto de degradación de algunas. Si esas moléculas, si esos medicamentos tienen un producto de degradación y sus parámetros de toxicidad de LOAEL, NOAEL, sugieren que no es dañino para el humano, pues entonces es como pueden convencer a las instancias internacionales particularmente para que ese producto entre a sus mercados. También hay otro parámetro como son la exposición, la ingesta total por día o la exposición de un medicamento por día, que todo esto está ya en las reglas de la FDA. Bueno, ¿por qué es importante ¿por qué es importante evaluar todo esto? Bueno, por un lado es importante porque se requiere o se está buscando que los medicamentos pues sean lo más seguros, sean además de seguros, eficaces, de calidad, que sean fabricados bajo estándares internacionales, evaluados científicamente durante todo su ciclo de vida. Las principales áreas reguladas, bueno, pues van desde la investigación en el desarrollo de ese producto, van en el desarrollo farmacéutico, la formulación, la fabricación, cuando ya lo llevas a gran escala y sobre todo los controles de calidad y cuando ya están en los pacientes, pues todos los estudios de farmacovigilancia y en algunas ocasiones hasta los cambios por registro que pueden ser en los reposicionamientos. Aquí está algo que ya previamente había mencionado, la ICH es una instancia internacional regulatoria que controla, pues a su vez a las instancias tipo FDA, la EMA, la instancia japonesa, COFEPRIS en México, y fue una instancia que está tratando de armonizar los criterios. Porque en muchas ocasiones, pues todas estas instancias regulatorias tenían criterios propios de evaluación y la instancia ICH, constituida por muchos países, incluyendo los miembros de la FDA, la EMA y las instancias MHLW de Japón, pues estas instancias están poniendo parámetros que apliquen a nivel internacional. Entonces, esta instancia es la que les comentaba que está buscando fuertemente que los estudios in silico pues sean ya, digamos que la herramienta que sustituya al uso de animales. Por eso la importancia, digamos, de, de que este tipo de legislación y armonización pues se aplique particularmente en los países como en México, por ejemplo, la COFEPRIS hasta donde tengo entendido pues todavía no considera importantemente estos estudios. Y bueno, pues por ahí yo creo que en un futuro seguro esto, después de tener todas las indicaciones externas correspondientes, en un futuro seguro estos criterios irán cambiando. Y por eso nosotros, pues como Farbiris, hemos sido enfáticos en este tipo de estudios de manera muy particular del uso de herramientas in silico para
el sector farmacéutico, particularmente en este caso para los estudios de toxicidad e impurezas de medicamentos. Miren, estas guías están clasificadas en diferentes niveles, guías ICHQ, que son las de calidad, estabilidad, validación, impurezas, desarrollo farmacéutico, las guías ICHS, carcinogenicidad, genotoxicidad, toxicocinética, toxicidad, dosis repetidas, las guías IHE, farmacovigilancia, reportes clínicos, relación dosis-respuesta, pero también están las guías multidisciplinarias. Las guías multidisciplinarias, sobre todo la M7, es la que evalúa las impurezas de medicamentos, considerando el parámetro de mutagénesis, pero también ahí se agregan algunos otros como carcinogénesis o eso. Y por otro lado, las guías M2, que habla de interacciones farmacológicas, que va desde los parámetros de metabolismo, de absorción, incluso de excreción. Casi todos los parámetros farmacocinéticos son considerados por la M12. Y bueno, ¿cómo es que este tipo de herramientas finalmente, pues, te dan datos que pudiesen o son sugestivos de que una molécula pueda o no ser tóxica? Ya les comentaba hace un ratito, finalmente, eh, todos estos resultados que obtienen las herramientas desde el punto de vista de toxicidad in silico, pues son basados en datos experimentales previos. Finalmente se tienen moléculas, se reportan en base en artículos científicos, en bases de datos, y de todas estas moléculas se tiene información en dos dimensiones, en tres dimensiones, datos de dosis letal 50, de irritabilidad, datos de toxicidad, de exposición prolongada. Y toda esta información va sirviendo para hacer estudios incluso de relación estructura-actividad, estudios de inteligencia artificial como deep learning, machine learning y todo este tipo de herramientas finalmente que donde participa la computadora o la informática de una manera importante, ayuda a hacer una integración que te permite hacer estudios y tener plataformas que te den información desde el punto de vista toxicológico. Como más adelante vamos a observar o vamos a ver, ya existen muchas plataformas y algunas de estas validadas ampliamente con literatura científica y todas estas plataformas pues te hacen predicciones con un nivel de certeza muy alto. Y está algo que tomé de un artículo científico donde aquí mencionan ellos enfáticamente que las agencias o instancias regulatorias internacionales como la ICH para el M7, pues sugiere y acepta el uso de predicciones in silico. Entonces, esto pues finalmente es algo ya publicado y es algo que la ICH-M7 particularmente para carcinogénesis y mutagénesis pues está ya bien en este caso aceptado por ellos y eso quiere decir que pues muy pronto dejaremos de usar modelos animal para hacer predicciones. Tan es así que, bueno, la EMA, que es la Instancia Europea Regulatoria de Medicamentos, pues está apoyando también fuertemente para que los modelos biológicos ahora pasen a ser algo que le llaman modelos virtuales, donde ya se podría determinar muchos de los efectos farmacológicos en modelos computacionales. Aquí está un poquito de lo que comentaba, toda la información está depositada en bases de datos, hay información químico-estructural, hay lenguajes que permiten leer esa información, por ejemplo, de una molécula en dos dimensiones, en un lenguaje SMILE, por ejemplo, que es el cual aceptan casi todas las plataformas, se inyecta o se pone en la plataforma que uno está explorando esta información. Después, esa plataforma te dibuja la estructura en dos dimensiones y empieza a comparar toda esa información con lo reportado previamente en bases de datos. Va haciendo un curado también de información porque en muchas ocasiones pues puede haber cierta semejanza con algunas moléculas que puedan tener casi el mismo número de átomos, pero su rearreglo conformacional sea distinto, tenga centros celulares, una serie de factores. Entonces,
Esta es una plataforma, por ejemplo, de un esquema de cómo trabaja en este caso DeepPicky, que tiene un flujo de trabajo ya establecido. Tiene algoritmos ya de optimización y sobre todo de análisis de datos y que al final, de acuerdo a ese análisis de datos, de acuerdo a las semejanzas de los grupos funcionales y de todos los componentes de una molécula, pues te va arrojando si esa molécula puede ser carcinogénica y de 0 a 1 te dice, mira, si es 0 no hay riesgo, si es 1 es alto riesgo y te va dando números entre 0 y 1. Y así trabaja la gran mayoría de las moléculas. Aquí de los softwares, de las herramientas para hacer predicciones de toxicidad in silico. Aquí tenemos este ejemplo a través de esta herramienta, donde tú pones la molécula pequeña, esta molécula a su vez es comparada con todas aquellas bases de datos de librerías de moléculas reportadas. Para todo esto, bueno, se tienen grafos o estructuras ya reportadas que se comparan desde el punto de vista en 2 dimensiones particularmente. Todo esto se hace un proceso de análisis de machine learning, de inteligencia artificial, donde termina finalmente haciéndote o dándote las predicciones correspondientes. Aquí les muestro una molécula que nosotros patentamos por ahí hace un rato. Es una molécula de la cual tenemos más de 14 artículos científicos, tenemos más de 10 tesis de posgrado. Tenemos aquí han colaborado varios postdocs y esta molécula sirve como anticáncer y también como anticonvulsivante porque es un derivado del ácido valproico. Esta molécula, cuando la sometimos nosotros a estrés forzado, bajo condiciones ácidas, condiciones de estrés oxidativo, de calentamiento y de exposición a la luz, pues logramos sobre todo ver que en la exposición de la luz se generaban ciertos productos de impureza. Nosotros nos dedicamos ahorita a estudiarle los estudios o hacerle la toxicoinformática a este dímero, que es un producto que nosotros logramos aislar y caracterizar por espectrometría de masas. Aquí tenemos esta molécula, que es la que les comentaba previamente. Aquí está su estructura en 2 dimensiones, su espectrometría que corresponde a la relación masa-carga o a su peso molecular. Y aquí tenemos su código SMART. Una vez que nosotros ya la dibujamos en PubChem, no tuvimos su código SMART. Esta molécula no está reportada en PubChem, entonces de ahí no obtuvimos información. Sin embargo, nos fuimos a todos los predictores, usando en este caso este predictor que es muy usado, es una herramienta muy robusta. Y en esta herramienta, pues nosotros logramos identificar que es una molécula que no interacciona con los citocromos ni con las proteínas de transporte. Y bueno, que no es una molécula que pueda interferir con los receptores HER, que también esto tiene que ver con toxicidad, con cardiotoxicidad. De ahí nos fuimos a otra plataforma que se llama AdMedLab. Esta plataforma te da toda la información de la molécula desde el punto de vista de propiedades físico-químicas. También te da predicciones de excreción, de toxicidad. Aquí nosotros, por ejemplo, logramos observar que tiene pocas posibilidades de interactuar con el receptor HER, que ya previamente lo habíamos mencionado previamente. Sin embargo, sí tiene cierto grado de toxicidad a nivel de AMES. Su dosis letal 50, pues parece que también sí tiene cierta toxicidad por ahí. Ahorita vamos a ver en otro predictor donde nos da un valor ya con mayor precisión. Esos son algunos de los datos importantes que nosotros recabamos, porque esta plataforma AdMedLab te da mucha información adicional, que tiene incluso que ver hasta con ecotoxicidad. Esta es otra plataforma también que hemos ocupado bastante. Es una plataforma que igual te da las propiedades físico-químicas, el número de enlaces tipo enlaces no covalentes, como la capacidad de formar puentes de hidrógeno como donador, como aceptor, el peso molecular, algunas propiedades como el log-P, por ejemplo, el log-S. Te da también la hidrosolubilidad, te da también la posibilidad de interactuar con citocromos,
te dice si cumple con los criterios de Lipinski, los criterios de Weber y una serie de criterios que son también importantes para la drogabilidad de las moléculas. Esta es otra plataforma, se llama Protox X3, es una plataforma que también te ayuda a determinar, en este caso, la dosis letal 50. Te da algunas otras propiedades, pero aquí algo importante es sobre todo ver la dosis letal 50 y esta predicción nos sugiere que es una molécula baja en toxicidad porque la rankea en el número 5. Aquí tenemos, por ejemplo, los rangos en los cuales las moléculas son agrupadas. Si son altamente tóxicas, están en el rango 1 y si son nada tóxicas, están en el rango 6. Generalmente los medicamentos que se ocupan en el mercado pues están en el rango 5 de manera mayoritaria, pero hay algunos que están en rangos más bajos. Esta es otra plataforma que también les decía se nutre de datos experimentales. Es una plataforma que se especializa bastante en obtener la dosis letal 50. Aquí nosotros obtuvimos la dosis letal 50 sobre todo en rata para calcular el NOAEL y el OAEL. Aquí la podemos observar, igual casi tiene una predicción muy semejante a la plataforma previa. La plataforma previa mencionaba que era alrededor de 2.500. Esta todavía la lleva un poquito más arriba, 3.437 miligramos por kilo de peso. Entonces eso sugiere pues que es una molécula confiable. Igual aquí la pone en el grupo 5. Una vez que nosotros obtuvimos estos datos de dosis letal 50, con esto nosotros ahora sustituimos y logramos calcular el LOAE, que les decía que es la dosis en la cual se observa la mínima cantidad de efectos adversos. Y también calculamos el NOAEL, que esta dosis es la que corresponde a cero efectos adversos. Entonces, estos son algunos de los parámetros que se tienen que ir determinando para los productos de degradación de los medicamentos, que son datos que van pidiéndole a la asistencia regulatoria, a las farmacéuticas sobre todo, para ver si ese producto de degradación puede ser de riesgo para la salud y por lo tanto pues tenga que ser detenido, ser detenida su venta de ese producto en tal hasta no tener pues digamos que un lote que no presente la impureza. Y bueno, pues las empresas también tienen que, o van vigilando cuál es la vida media que va teniendo un producto y sobre esa vida media pues van viendo en qué momento retirarlo y no poner en riesgo a los pacientes. También está la dosis de exposición máxima para los pacientes en un día. Ese cálculo de dosis de exposición se determina una vez que se obtiene el NOAEL. Hay una fórmula ahí también y bueno, pues esa dosis dice que no debe de ser o debe de ser alrededor de 24 punto 0,6 miligramos por día. Entonces también se puede calcular una vez que se tiene ya la dosis letal 50, se calcula el NOAEL, el OAEL y después podemos calcular la dosis de exposición. Entonces todo esto pues ya se va obteniendo también con ciertas fórmulas y también auxiliándose de una manera también importante con el análisis de los datos previos mediante herramientas de inteligencia artificial. Finalmente, con todo el brochure de análisis de plataformas, se obtiene un resumen de las moléculas que se van prediciendo y bueno, pues al final puede uno tener datos conclusivos. Por ejemplo, en este caso podemos decir que esta sustancia pues no tiene alertas de toxicidad a desde el punto de vista de genotoxicidad, no tiene alertas de sensibilidad cutánea, de toxicidad acuática, no hay alertas de biodegradación de esta molécula en particular, de la impureza. Y bueno, así es como hay baja probabilidad de mutagenicidad de acuerdo a los estudios USAR obtenidos por las plataformas. Hay bajas alertas de carcinogenicidad genotóxica, de acuerdo a los datos de las plataformas. Pues la toxicidad se puede obtener, ya lo decíamos, de manera oral en rata, que es la que se ocupa para el NOAEL y el OAEL, pero también obtenemos datos de toxicidad subcutánea, intraperitoneal, intravenosa.
Entonces son pues algunos de los, digamos que estudios y parámetros que se tienen que obtener para los productos de degradación, pero lo más importante es sobre todo tener la validación experimental de esa impureza. Hace un poquito me tardé, de hecho un poquito porque estaba platicando con un cliente que ya tiene predicciones de toxicidad in silico de un producto del cual no tenemos todavía datos de masas confirmativos. Tenemos por ahí algunas inconsistencias. Estamos haciendo unos estudios experimentales de espectrometría de masas para tener la dosis letal, para tener la información de la molécula de manera certera, porque finalmente las plataformas lo que leen es lo que tú les cargues. Y si tú te equivocas en la caracterización inicial, pues de ahí para adelante todos los datos que las plataformas te arrojan van a ser equivocadas y vas a poder o vas a tener que poner una observación o una evaluación que no vaya acorde a lo correspondiente. Entonces es muy importante primero tener esa caracterización, sobre todo les decía, aislar la impureza y luego hacer la caracterización química correspondiente que se puede partir por espectrometría de masas, tener el guión molecular, luego poner a fragmentación para armar el rompecabezas y ahora sí de ahí someter todo el estudio tóxico informático correspondiente. Y bueno, aquí siguiendo con la molécula que previamente les estaba platicando, si hablamos a nivel de las ICH-SM2, es que una interacción farmacológica, pues aquí sugiere, de acuerdo a las plataformas evaluadas, la herramienta de inteligencia artificial sugiere que hay alta posibilidad de unión a proteínas plasmáticas y bueno, que puede también tener cierta posibilidad de metabolismo por citocromos. Es importante en las plataformas de evaluación que se consideren más de tres. ¿Por qué más de tres? Porque si solo me focalizo en una, puedo tener un margen de error. Sin embargo, si estudio más de tres, puedo tener una posibilidad mayor pues, de certeza, por así decirlo. Entonces, por eso es importante ocupar más de tres plataformas. En este caso les di el ejemplo de unas pocas, pero en la web algunas son de paga y hay que hacerlos, sobre todo las de paga. Tienen una confianza robusta porque están siendo alimentadas de manera constante. Entonces, en ocasiones hay plataformas que tienen que ser pagadas y otras pues, que tienen que llevarse todo un proceso de registro personalizado. Si es para la empresa, pues tiene que estar personalizado para la empresa. ¿Por qué? Porque finalmente al rato el cliente pues requiere tener de protección de información, requiere que las plataformas que se están ocupando no sean plataformas que difundan información que pudiese ser un problema para las empresas. Y bueno, aquí a manera de resumen les tengo un flujo de trabajo. Tenemos entonces que identificar y caracterizar esa impureza, confirmarla de manera experimental, después hacer el estudio toxicológico in silico correspondiente, que puede ir ahí también el análisis de metabolismo, la evaluación desde el punto de vista del riesgo regulatorio. Una vez que nosotros tenemos esa molécula ya bien caracterizada, su información en dos dimensiones, aquí comento muy rápido que estamos trabajando de manera colaborativa en Fairviews con otras empresas que son especialistas en análisis de riesgo, como es el grupo IDAI, son colaboradores con los que estamos haciendo proyectos de manera conjunta. Ellos pues tienen toda la experiencia, tienen también convenios con laboratorios académicos y laboratorios tercer autorizados. Con ellos hemos estado haciendo algunos proyectos, sobre todo nosotros en nuestro caso, para hacer la parte de predicción de toxicidad in silico. También trabajamos de manera coordinada con los del grupo de laboratorios Ley, es un grupo tercer autorizado que tienen toda una infraestructura montada también para la separación y los estudios de espectrometría de masas. Entonces, este trabajo o esto que les acabo yo de platicar muy brevemente se lleva de la mano con otras empresas especialistas en el análisis de datos, sobre todo cuando hablamos en la búsqueda de riesgos de formación de nitrosaminas, particularmente en el grupo IDAI, pero la parte confirmatoria ya de productos de degradación, pues la hacemos de manera conjunta o la hacemos de manera directa
con nuestros colaboradores, los laboratorios Lane. Entonces, una vez que con ellos ya tenemos esa elucidación estructural, pues ahora sí, y esa elucidación estructural, pues les decía, tiene que ser espectrometría de masas, que es lo que más hemos empleado, tener la masa exacta, tener, si se puede, las masas, tener el patrón, los patrones isotópicos, tener los patrones de fragmentación. Y una vez que ya tenemos ahora sí esa información confirmatoria de esa impureza, pues nos dedicamos ahora sí nosotros como Farbius a hacer todo el estudio de mutagénesis, carcinogénesis, la dosis de DAL 50. Y para todo esto, bueno, pues usamos muchas de las plataformas que ocupamos están con algoritmos de relación estructura-actividad. Y con todo esto, bueno, pues nosotros hacemos los cálculos ya del OAEL, de NOAEL, y todos bueno, los datos se tienen que ver también con la cantidad de medicamento que es el máximo permitido, en este caso ya sea de ingesta o de exposición a un medicamento por día y que eso no implique cierto riesgo para la salud del paciente. O también podemos evaluar en Tarbiois, la interacción de esas impurezas, por ejemplo, ver si esas impurezas no interaccionan con citocromos. La generación de nitrosaminas realmente es inducida por los citocromos. Una vez que tienes un medicamento, una API que tiene una amina secundaria terciaria, pues ese citocromo es capaz después de hacer una nitrosoAPI al conjugar ese grupo amino de esa API con un grupo nitro, el óxido nítrico, por ejemplo, entonces hace una nitrosoAPI y todo eso lo podemos nosotros predecir mediante interacciones apicitocromos y tratar de buscar que ese medicamento pues no pueda terminar sin una nitrosoAPI. Podemos complementar también con estudios de dinámica molecular también para ver la estabilidad de complejo proteína ligando. Y bueno, parece que con esto es todo. Miren, nosotros somos Farbios. Esta startup inició por ahí en el 2019, está constituida por un grupo de colaboradores, la gran mayoría de ellos son investigadores y los que no son expertos en las temáticas que ellos dominan. Entonces, este, aquí nosotros tratamos de promover mucho los webinars, las masterclass, con el propósito pues de hacer que este tipo de herramientas llegue a más comunidad y más comunidad, ya sea del sector académico, público, privado, y empresarial particularmente. Estamos muy metidos también en la parte empresarial farmacéutica. De hecho, el objetivo de Farbiois es ser una empresa de innovación farmacéutica mediante herramientas in sílico, que va desde el diseño de nuevo, reposicionamiento de fármacos y por supuesto también hacer todos los estudios que correspondan a nivel de toxicidad, de estabilidad, de complejos con los mejores excipientes, combinaciones y todos este tipo de estudios del sector farmacéutico, pues lo hacemos nosotros de manera computacional, eso optimiza tiempos a los clientes y también pues disminuye mucho el aspecto de la inversión que se requiere para el diseño de nuevas moléculas o para predecir su toxicidad, por ejemplo, o su capacidad de absorción en ciertas membranas. También Farbies tiene por ahí una línea de negocio que es el desarrollo de productos que miden radicales libres. Por ahí tenemos esa línea de negocio. Y bueno, pues aquí en esta pantalla ustedes pueden ver los datos de contacto de esta startup. Y estamos pues para servirles. Y creo que en este tema que era impurezas, toxicidad en sílico de impurezas, pues parece que esta es ya la última diapositiva. Y bueno, pues si alguien tuviese alguna pregunta, la pueden por aquí poner en el chat. Pueden abrir su micrófono. Esta presentación va a ser cargada también en YouTube para que después la puedan ver en YouTube de Farview. Ahí va a estar disponible. Y pues abro mi micrófono, prendo mi cámara y si alguien quisiera preguntar, adelante.
Voy a ir ahorita al chat, voy a dejar de compartir para irme al chat. Y voy aquí en el chat, ok, ya vi ok, muchas gracias y ya. Como no escuchaba, pero ya vi que aquí sí le postearon que sí me escuchan. Dice, buenas tardes, disculpen, en el caso de ser una molécula nueva modificada, ¿qué herramientas son gratis sugiere emplear para ahondar en SARS? Bueno, si es una molécula nueva, o modificada, podemos ocupar estas mismas herramientas, para hacer, todo depende. Si me interesa, ver, desde absorción, distribución, metabolismo, las herramientas que yo ocupé, que mencioné, son gratuitas, incluso algunas de estas y son robustas. Nosotros en el laboratorio, en mi grupo de trabajo, hemos empleado mucho estas herramientas. Hemos publicado bastante con estas herramientas, sobre todo cuando es una molécula de nuevo. En el grupo de trabajo hemos propuesto a veces cientos de moléculas y tenemos que filtrarlas. Y una manera de filtrarlas es ir desde las reglas de Lipinski hasta ver todos los parámetros de AMLO, y para esto empleamos bastante este tipo de herramientas. ¿Por qué lo hacemos? Pues para quedarnos con todas aquellas que cumplan con las mejores propiedades ADME, que se absorban, que se distribuyan, que no se metabolicen y que no sean tóxicas. Entonces, este, pues las herramientas que comenté son excelentes, y sobre todo que usan pues relación estructura-actividad, o sea, tienen algoritmos, ya que todo lo que le estás inyectando finalmente lo compara con lo que está en bases de datos, y a su vez pues te va sugiriendo si una molécula es capaz de ser o no metabolizada, o puede ser o no tóxica. ¿Cómo realizan la colección y separación de cantidad suficiente de la impureza? Ah, bueno, para eso usamos colector de fracciones. Los equipos de HPLC tienen un módulo que es colector de fracciones. Una vez que nosotros tenemos identificado en el cromatograma el pico de la impureza, ahora tú le dices a la herramienta que te lo colecte y lo va juntando en un vial, y con eso tú ya nada más vas concentrando o te vas quedando con la impureza correspondiente. Y una vez que ya la tienes ahí concentrada, pues después hay que inyectarlo al equipo de masas. En algunas ocasiones, si es un equipo UHPLC, por ejemplo, masas, pues solo le dices que te lleve a fragmentación lo que te está apareciendo. En algunas ocasiones pueden que el equipo sea independiente de un HPLC, y ahí es donde en esas ocasiones tienes que separarlo y después llevarlo al espectrómetro de masas. La parte de elucidación desde el ingrediente activo, bueno, una vez que haces la caracterización, después sí tienes que hacer la identificación del guión molecular. Lo conveniente ahí es irte a las bases de datos para ver si esa relación masa-carga corresponde a alguno de los reportados. También tienes que considerar que puede haber aductos, ya sea de potasio, puede haber aductos de acetonitrilo, por ejemplo, y a veces tienes que ir considerando también esos pesos moleculares. Sin embargo, ahí una vez que tienes ya la relación masa-carga del guión molecular, lo recomendable y lo que hemos estado haciendo es someterlo a patrón de fragmentación. Entonces, sometemos a patrón de fragmentación, y si es la molécula o la estructura que estás proponiendo, pues te tiene que dar los fragmentos. Los fragmentos tienen que corresponder a esa que tú inicialmente estás proponiendo. Y buenas tardes, comenta que se debe hacer el uso de por lo menos tres plataformas. Esto se hace para tener un consenso. Exacto, se hace para tener un consenso y tener mayor certeza. Si ocupamos una, tenemos un riesgo de que a lo mejor no tenga la certeza que esperemos. Sin embargo, al tener tres, pues podemos ya considerar dos de tres. Si las tres coinciden, está muy bien, pero si no, por lo menos dos de tres. Si aún así en las tres hay discrepancia, pues ahí sí conviene extenderlo a cinco para tener ahora cuatro de cinco o tres de cinco.
si se pueden hacer la estimación con menos plataformas, pues lo ideal es ocupar la mayor cantidad posible de plataformas. Eso sí es algo que le recomiendo porque el in silico también tiene su error, o sea, no tiene certeza 100%. Incluso en los estudios de docking, por ejemplo, recomendamos en ocasiones, si es posible, si no se ocupan más de una plataforma, por lo menos hacer repeticiones en dinámica molecular, ya hacer repeticiones es algo normal. Muchas ocasiones los referees piden ya por lo menos hacer 3 repeticiones para de eso sacar estadística. Por otro lado, entonces es muy importante las ventanas de tiempo para colectar y lograr la impureza por los tiempos de muerte de HPLC. Sí, en esta parte, bueno, generalmente las empresas farmacéuticas, yo creo que, si no me equivoco, todas tienen HPLCs y van dándole seguimiento a sus productos. Y ellos hacen una pastilla en México, compran los excipientes, los APIs y hacen una pastilla, ellos van dándole un seguimiento a su producto y se van dando cuenta en qué momento empiezan a aparecer ciertos picos que ya no corresponden ni al API ni a los excipientes. Y ahí es donde empiezan a dudar y a ir viendo que a lo mejor estamos ante una impureza y una impureza ya sea por degradación del API o porque está reaccionando con algún excipiente. Entonces, los tiempos pues dependen de la literatura, si ese API tiene tiempos de retención de 40 minutos, de 20 minutos, todo eso se tiene que considerar. Obviamente, si es de 15 minutos, pues a lo mejor para tratar de tener una ventana más amplia, lo dejas a 30, 40, 1 hora y tratar de ver si más adelante no te está saliendo por ahí un pico que pudiese corresponder a una impureza. Entonces, también depende mucho de la literatura. Y por aquí otra pregunta, buena tarde. ¿En algún punto el uso de estas bases de datos podrán sustituir completamente el uso de animales de experimentación? El uso de estas bases de datos junto con el uso de animales puede ser. Bueno, pues de acuerdo a la EMA, que es una instancia europea muy fuerte, este tipo de FDA, cada vez están promoviendo más el uso de herramientas en sílico, les decía, las mismas ICHs. Esto no va a ser, digamos, posible para todo. Digo, si tienes un medicamento que lo estás proponiendo como anticáncer, pues por computadora va a ser muy difícil que tengas una IC50. Digo, ahorita en este momento, no, en unos años a lo mejor sí ya tendremos células virtuales y tendremos células que tengan vías de señalización ya de manera virtual y que tú pongas una molécula y que esa molécula termine activando vías de apoptosis, de muerte celular por apoptosis. Yo creo que en un futuro tal vez podría ser, pero no sé cuántos años faltan. En este momento no puedes todavía sustituirlo a ese nivel. Sin embargo, sí puedes hacer predicciones de toxicidad, predicciones de liposolubilidad. ¿Por qué? Porque la liposolubilidad depende de los componentes químicos de una molécula, de los grupos funcionales, de la polaridad. Es- Eso sí se puede predecir. La dosis letal 50 o la dosis tóxica también depende de información de bases de datos. Todas aquellas moléculas que se parezcan a talidomida seguro van a ser moléculas que tengan efectos teratogénicos o por lo menos las predicciones así te lo van a sugerir. Después tendrías tal vez que validarlo experimentalmente, pero les digo, como está tomando datos experimentales, pues ya esa predicción que ahí te está dando es basado en la talidomida, de la cual se sabe experimentalmente que es una molécula teratogénica. Entonces, las predicciones en este momento, son para determinar ciertas propiedades como la toxicidad in sílico, pero todavía no podría sustituir una actividad antihipertensiva, la predicción de una actividad antihipertensiva de un fármaco, pero sí podrías, por ejemplo, identificar moléculas que pudiesen llegar a receptores que tienen actividad o que son blancos para actividad antihipertensiva.
Entonces, tú puedes por computadora buscar moléculas que puedan tener actividad antihipertensiva y para eso puede ser tomando los datos del blanco biológico de manera tridimensional o tomando los datos de moléculas reportadas en literatura. Incluso el reposicionamiento de fármacos ahorita está posicionándose muy fuerte porque por computadora tú obtienes un farmacóforo de un receptor y ese farmacóforo de ese receptor ahora haces un mash con todas las moléculas del FDA y entonces una molécula que servía para curar la gastritis, por ejemplo, pues resulta que tiene grupos funcionales que pudiesen acomodarse en un receptor para actividad antihipertensiva y entonces tener actividad antihipertensiva. Se llama reposicionamiento. Y esas moléculas reposicionadas tienen la ventaja porque no hay que hacerles dosis preclínicas de toxicidad y además un segundo uso de un fármaco puede ser patentable. Entonces, ahí es donde la insílico está jugando un papel importante, pero que puedan sustituir totalmente a los modelos para hacer estudios farmacológicos, pues hasta este momento no. Para el reposicionamiento, ¿qué menciona? ¿Qué plataformas se ocupan? Bueno, para el reposicionamiento, hay otras plataformas. Va primero, hay una serie de pasos. De hecho, en Fabiois tenemos justo un curso sobre reposicionamiento de fármacos que ahí te llevan paso a paso de cómo construir un modelo farmacofórico, basado en estructura de ligando, basado en el target. Y eso, después de eso, bueno, pues viene una serie de estudios de acoplamiento molecular, de valoración de propiedades ASO. Es todo un proceso, es un curso de alrededor de 20 horas. Y esa parte, nosotros como Farbius lo vendemos como servicio, pero también hay un curso para todos aquellos que quieren aprender ahí en Farbius. Y dice, conocer un caso concreto de una impureza en la que se haya predicho la toxicidad mediante herramientas en sílico y posteriormente se haya validado. Ese resulta mediante ensayo de toxicidad oral y dérmica en data. De ser así, ¿cuál fue el grado de correspondencia entre los datos predichos y los datos experimentales? Pues fíjate que algo así que comentas de hacerlo primero en sílico y después valorarlo de manera experimental, no conozco ningún caso, todos han sido al revés. Se tiene la impureza y esa impureza se somete a estudios in sílico y de ahí se obtienen todos los parámetros. Por eso se hacen los estudios in sílico, porque hacer los estudios de toxicidad en rata, por ejemplo, toxicidad aguda en rata, imagínense la cantidad de animales que tendrían que ocuparse. Por ejemplo, estaba platicando apenas con un cliente de una molécula que tiene casi 300 impurezas reportadas en literatura. Entonces, las guías ICH lo que están haciendo es cada vez promover más el uso de este tipo de tecnologías, porque por un lado optimiza recursos, por otro lado son predicciones con alto a nivel de certeza, porque usan datos experimentales reportados de literatura, pero además también con eso evitas mucho el sacrificio de animales. Entonces, están, digamos que trabajando al revés, usando las plataformas estas para tratar de predecir la toxicidad. Obviamente que hay validaciones también, si tú dices quiero hacer mi estudio más robusto, bueno, tomas una molécula de la cual ya conozcas tú sus datos de toxicidad, la usas como tu testigo y si las plataformas están correspondiendo con ese testigo, pues ahora sí empiezas a meter a la tuya. Eso es recomendable, por ejemplo, a lo mejor cuando tenemos un medicamento, que de ese medicamento queremos primero ver sus márgenes de toxicidad y de ese medicamento tenemos solo una desmetilación, eso quiere decir que hay un nivel de semejanza química muy alta y entonces metemos esa molécula desmetilada y como estamos metiendo ya el testigo que es el LAPI, pues ahora la desmetilada en teoría debería de darnos alta certeza de confiabilidad porque el LAPI está reproduciendo lo reportado en literatura. Pero les digo, ir de lo in silico a lo experimental, pues lo que ahorita están tratando de evitar, sobre todo las vías ICH, es que ya no se promueva el uso de animales, que hay tanta información en bases de datos que ahora las herramientas in silico tienen que aprovechar para hacer las predicciones y tener un nivel de certeza alto. Por eso les comentaba también que es importante usar más de 3 plataformas para que los datos in silico sean confiables.
Sí, bueno, dice, mi consulta apunta más bien a la validación en métodos científicos propuestos de manera inevitable, es decir, con evidencia concluyente y no tanto a su uso rutinario. Sí, no tengo ningún ejemplo de una predicción en sílica que después haya sido validada de manera experimental. Que ahí hay mucho campo también, sobre todo para los que nos dedicamos a hacer investigación. Ahora, determinar todos esos parámetros de manera experimental, pero les digo, eso es, pues ya ahorita las mismas, incluso revistas científicas, con tal de evitar que se usen animales de manera desconsiderada, pues están pidiendo en muchas ocasiones la validación de los comités de CICUAL y los comités de CICUAL, pues cuando no ven necesario el uso exagerado de animales, pues no te dan cartas de autorización. Entonces, pero la verdad sí, no, en este caso no conozco ningún ejemplo de una molécula que haya sido evaluada en sílico y después lo que sí te puedo decir es que nosotros, por ejemplo, nuestros desarrollos en el grupo de trabajo en el Politécnico, les comentaba, tenemos 16 patentes y esas patentes han sido aceleradas gracias al uso de estas herramientas. O sea, nosotros digamos que diseñamos moléculas basadas en los blancos biológicos, hacemos el diseño de las moléculas considerando esa información. Después tenemos una base de datos de moléculas dibujadas, por así decirlo, que mediante este tipo de herramientas las filtramos, que va desde el docking, dinámica y estas propiedades Adler. Y nos quedamos con las cinco mejores que llevamos al laboratorio, sintetizamos y después validamos experimentalmente. Si es una molécula con posibilidad de tener actividad anticáncer, hacemos ensayos in vitro y bueno, pues nuestra certeza ha sido alta. No todas las moléculas tienen actividad antiproliferativa. Si nos quedamos con 10, 5 son sintetizables y de esas 5, 3 resultaron ser buenos antiproliferativos y 2 tuvieron actividad antiproliferativa, pero no tan buena. Por eso les decía que los estudios in sílico tampoco tienen certeza 100%. Es como lo experimental. En lo experimental tenemos poblaciones donde de 100 sujetos, 80% van a estar en medio de la campana de Gauss, o sea, van a responder muy bien a un analgésico. El 10% del lado izquierdo no responden tan bien y del lado derecho el 10% van a responder súper bien. Entonces, como lo in silico está alimentado por datos experimentales, pues también tiene cierto margen de error. Si tuviesen alguna otra pregunta, también pueden abrir el micrófono, ¿eh? Les quiero pedir un favor, miren, en esta parte de Farbiois, nos piden mucho tener una calificación por los webinars que se van organizando. Eso ayuda a que Farbiois siga financiando esto y logremos regalar más conocimiento trayendo expertos. Organizamos webinars y masterclass cada 2 semanas. A veces tienen que juntar algunas por las agendas de los investigadores. Y a nosotros nos ayuda bastante tener este, una estrella, 5 estrellitas si se puede ahí en nuestra página de Farbiois de Google. Y si quieren regalar un comentario, también se los agradecemos. Eso nos ayuda a llegar a más interesados en el uso de este tipo de herramientas que venimos promoviendo desde Farview, un servidor y varios colaboradores que estamos ahí participando fuertemente en este proyecto. Y creo que por mí sería todo. Yo les agradezco su atención. Les comentaba, esto va a subir después a la página de YouTube de Farbiois, que para quienes no la conocen la voy a postear aquí muy rápido a ver si puedo tenerla aquí un segundito por aquí debe de estar para postearla y después ahí tenemos mucho contenido. Hemos estado subiendo mucho contenido para a todos aquellos que les interesa tener más aprendizaje sobre estas herramientas.
Este es, digamos, canal que tenemos también entonces en Farview sobre canal de YouTube, donde también pueden volver a ver esta presentación y las que han pasado y muchas otras que por ahí hemos estado cargando que pudiesen ser de su interés. Pues les agradecemos, por mi parte sería todo. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y estamos, a sus órdenes. Si ya no hay más preguntas, por mí sería todo.